Así amaneció el entrevistado. Es muy emocionante, con un afecto enorme, la presentación de la siguiente persona a la que vamos a entrevistar. Pues ella es la hija del actor mexicano Ramón Valdés, el famoso Don Ramón en todas las series del Chavo del Ocho, de este personaje fantástico que también fue Chespirito. Pues sí, tenemos a Carmen Valdés, hija del actor superestrella mexicano Ramón Valdés. Carmen, qué gusto tenerla con nosotros en Así Amaneció. Buen día, ¿cómo se encuentra? Buenos días, María Josefa, con mucha alegría de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues encantada aquí disfrutando de su programa. Carmen, no, imagínese usted, para nosotros es como, es muy emocionante porque casi que nosotros la vemos como una hermana a la que recién conocemos, porque creo que usted y nosotros tenemos algo en común, claro, usted obviamente con mayor proximidad e intimidad, pero fueron muchas generaciones las que crecimos con su papá, a través de la televisión y a través de su personaje, que hemos crecido juntos. Sí, definitivamente. Muchos así lo ven a mi papá como un papá, o sea, no está adoptado como siempre, ¿no? Los papás adoptan a los hijos, no. Aquí todo mundo adopta a mi papá. Es un cariño tan especial el que toda la gente muestra hacia su personaje y a su misma persona. Una cosa increíble y cosa que yo agradezco mucho, porque imagínate, María Josefa, que mi papá acaba de cumplir 32 años de su partida este domingo pasado, y cómo, pues a pesar de su ausencia, está vivo con el amor y cariño de que le muestra toda la gente. Entonces, para mí eso es muy, muy emocionante, muy lindo. 32 años, es que si no lo dicen, no lo magnifico en mi cabeza, no me lo proyecto en mi cabeza la cantidad de años, porque sigue, se quedó, ¿no? Se quedó con nosotros y así pues hayan pasado los años y de muy chicos, de niños, pasamos a ser adolescentes, jóvenes y luego fundamos nuestras propias familias. Siempre se ha quedado Ramón Valdés con nosotros, siempre como estático, como eterno, que nunca se ha ido. Entonces que de repente me digas hace 32 años se fue, ¿cómo que pasó? ¿A qué hora? Nadie en buena hora hemos sentido su ausencia. Sí, no. Qué increíble. Sí, es difícil magnificarlo por como lo mencionas, María José, pero pues gracias a la vigencia del programa, que bueno, sabemos que hasta el 31 de julio estuvo transmitiéndose, pero justamente por toda esa admiración a todos los personajes, obviamente al mismo programa y en especial pues a mi papá, mucha gente, es que se mantiene vigente. Yo puedo hablar de en presente y no de pasado, porque mucha gente está muy triste, estamos tristes, estamos consternados por la salida del programa, pero pues yo siempre he dicho que este programa va a volver, no se puede ir, no nos lo pueden quitar, porque hablamos de eso. Yo misma de niña vi el programa, mis hijas, son generaciones, me han manifestado en mis redes sociales, que por cierto aprovecho para invitar a toda la gente, donde estoy pues recordando a mi papá constantemente con fotografías inéditas de la parte humana de mi papá, de la parte de nuestro don Ramón, ahora sí que particular, donde estoy contando experiencias, anécdotas, cosas lindas, y aprovecho en Twitter e Instagram, es la misma, Carmen Valdés con F, Jul, para que la gente me siga. Carmen, y esas anécdotas, ¿cómo? Sí, nosotros hemos crecido con un don Ramón sencillo y claro, pero sobre todo sencillo, sin poses, un personaje que siempre
siempre fue fiel a sí mismo e incluso a sus montajes de estar disgustado y bravo, ¿no? Entre una Ujú. persona disgustada y una persona víctima a la vez. ¿Cuáles han sido las anécdotas que le han marcado? Y supongo que son muchas, así que le pido que por favor elija un par o una que le ha marcado su corazón, Carmen, que es la que siempre le saca la sonrisa cuando está de repente preocupada, cuando la que está caminando por la calle y que de repente se ríe porque se acuerda de algo que compartió con su padre. Eh, ¿Cuál o cuáles Sí, han sido pues esas experiencias? sí, como dices, María Josefa, son muchas experiencias. Y ese don Ramón que mencionas y que describes ahorita, ese justamente era el papá, era el esposo, era el hijo, era el amigo, una persona sumamente sencilla, sumamente humilde. Le gustaba estar en ese papel, nunca fue, a pesar de la gran fama que vivió, porque la vivió en giras, cuando fue a Ecuador, cuando fue a Chile, Argentina, todo Centro, Sudamérica, que la gente siempre le expresó un cariño tan grande y jamás tuvo esa postura de ser más, de sentirse más, siempre tuvo una gran humildad. Inclusive era una persona generosa que siempre ayudó a cuanta gente pudo ayudar. Entonces, así tal cual como lo describes, María Josefa era. Ahora, una anécdota que yo me acuerde de él, de vivencia personal, pues son muchas, porque él era muy... En la casa también era muy gracioso, también le gustaba jugar con nosotros, hacernos bromas. Él fue muy entregado como padre, a pesar de su trabajo tan fuerte. Él siempre nos dio ese tiempo lindo de jugar con nosotros, de compartir momentos muy gratos. La gente a lo mejor no sabe, las personas que a él le encantaba la música, le fascinaba estar siempre escuchando música e inclusive agarraba su guitarra también en la televisión, igual que hemos visto escenas en El Chavo del Ocho que le quería enseñar una canción al Chavo del Ocho y es una escena muy graciosa. Yo tengo en mi memoria a mi papá porque a él le encantaba el concierto de Aranjuez, era una melodía que él tocaba que aprendió no porque supiera música, sino mi mamá le ayudaba porque mi mamá tocaba muy bien la guitarra, pero la anécdota que yo tengo es que cuando yo le escuchaba tocar esa linda melodía que todos conocemos, le dije, papá, yo quiero aprender a tocar eso, ¿no? Y él, con su paciencia y amor y cariño, me le enseñó. Pasaron como 7 días, pisada por pisada me la fue mostrando, y pues la aprendí a tocar sin saber yo tampoco música. Entonces, pues a mí ahorita estoy riéndome porque cada vez que veo a mi papá con el chavo y que le decía, bájale, y el chavo en vez de bajar el tono, se agachaba, mucha gente debe de recordar esa escena, pues cuando yo tomo la guitarra siempre como que palmo la escena del chavo conmigo, porque algo así fue que él me fue enseñando la melodía del concierto de Aranjuez, un poquito así, como que yo era el chavo en ese momento. Carmen, y a mí me parecería interesante que nos dejes saber, por ejemplo, en la escuela, cuando ibas creciendo, porque cuando uno pues, muy amiga de niñas, de niños, o en la época del colegio y de la escuela, siempre tiene esta relación como de temor, de respeto a los padres de sus amigos. O sea, uy, no, ahí está el papá de mi amiga, el papá de mi amiga, el papá de mi amigo. ¿Cómo tus compañeras de escuela y colegio miraban a tu papá? ¿Cómo era esa relación? Porque lo miraban en la televisión, decían, mira, él es el papá de Carmen, Carmen es mi compañera de aula. ¿Cómo funcionaba eso? Sí. No, pues era encantador para ellas y para mí también, porque pues obviamente siempre era con cariño cuando hablaban de él, y mi papá, volvemos a lo mismo,
si estaba trabajando o de gira, pues era difícil, pero él estando en la casa, él nos llevaba a la escuela y él iba por nosotros. Entonces, cuando llegaba a la escuela, obviamente él permitía que las compañeras se le acercaran, y se hizo esa una cuestión muy linda, porque volvemos a la sencillez de mi papá. Él no era con pose, él no era engreído, no era, pues muchas personas con la fama se vuelven así, engreídos, hasta soberbios, y mi papá nada que ver, nada que ver. Entonces era lindo estar con mis compañeras platicando, y pues obviamente era una entrevista constante día a día. Y tu papá esto, oye, y tu papá, oye, ¿por qué se deja tu papá que la vieja chancluda le pegue? Oye, ¿por qué eso? Y pues yo, no hombre, siempre con una sonrisa preciosa en mi cara y contestando lo que podía, porque a veces me preguntaban cosas del foro, cosas así, que como las pastillas de chiquitolina, que si yo tenía pastillas de chiquitolina o alguna vez había tomado. Entonces ahí sí de repente me quedaba, no, yo hasta cuando una vez me preguntó una compañera, dije yo, no estaría mal pedirle a mi papá una, a ver qué se siente, porque yo era pequeña cuando mi papá empezó con el programa. Pero hay una cosa muy linda, María Josefa, una experiencia preciosa que viví, porque tuve a mi don Ramón en la pantalla y tuve a mi don Ramón personal, mi papá, en tu mi casa, amigo, qué maravilloso. mi querido, Y bueno, mi querido Monchito. Y una experiencia que si no se encuentra, no se construye una solución, una experiencia que no van a tener las generaciones de los niños en la actualidad, porque si deja de salir el programa, van a haber niños y niñas que van a vivir y van a crecer sin don Ramón, sin las historias, sin los mensajes de estas series del Chavo, de Chespirito, que dejan tanto y que siguen siendo actuales y que siguen proponiendo una alegría y una creatividad para los problemas en la cotidianidad, porque yo creo que esa es la grandeza de estos programas. ¿Qué va a pasar? ¿Crees tú que este problema, este conflicto va a tener una salida amigable, real? Sí, definitivamente, María José. Quiero que me escuchen. Y mira, este programa no salió por bajo rating, por ya haber cansado, porque ya no tenía tanta pues la audiencia, que es lo mismo que el rating. Es un programa maravilloso. Ellos tienen un conflicto legal y económico, porque voy a tratar de explicarlo así como lo entiendo yo. No crean que sé más que ustedes. Nosotros como hijos no tenemos ninguna injerencia en esa negociación. Conflicto. Pero bueno, Grupo Chespirito tiene los derechos de los personajes, y Televisa, como ahí fue donde se grabaron todos los programas, es dueño de ese material. Entonces, ellos dos tienen que llegar a un acuerdo y entonces volver a retransmitirlos. Ahora, ¿qué va a pasar? Seguro van a llegar a algo bueno, como mencionas, algo amigable. ¿Por qué? Porque este programa nos lo tienen que devolver, porque es exitoso, independientemente que estamos generaciones tras generación pidiéndolo y aclamándolo y haberlo disfrutado. Yo estoy segura que inteligentemente ellos van a llegar a algo, porque así les conviene. Entonces, yo no pierdo la esperanza, María Josefa, yo casi se los puedo asegurar. Obviamente no tengo nada que ver, pero analizando la cuestión no queda otra. Es una cosa que a ellos les conviene como productores, como negociación, pero nos lo tienen que devolver, y yo estoy casi segura que esto va a ser muy pronto, María Josefa. Nos lo tienen que devolver, yo estoy segura de eso. Ojalá que así sea. Yo creo que es un derecho que tienen todos los niños en el mundo de poder disfrutar estos personajes, y como insisto, es un mensaje frente a la cotidianidad, es una alegría, es una realidad, ni siquiera con un humor difícil de entender, todo lo contrario, siempre con un humor tan convocatorio,
tan fácil de subirse en en esa actitud frente a la vida, porque cada personaje representa una realidad en la época que se hizo El Chavo del Ocho y en esta época, que esa es la magia del programa y de los personajes. Sigue habiendo Don Ramón, sigue habiendo Chavo, sigue habiendo Doña Florinda, sigue existiendo todos esos personajes. Sí, lo acabas de decir. Esa es la magia. Va a cumplir casi 50 años que se grabó el primer programa. ¿Y cómo es posible que Chespirito, al cual respeto, admiro y agradezco que haya hecho este programa tan increíble? Es eso, a todo mundo nos cautiva. Yo lo he visto durante 40 y tantos años, todo el tiempo, 49 años tengo viendo el programa, y es increíble cómo lo pongo y me vuelve a sacar la risa. A veces están hablando ellos y yo encima de ellos sabiendo lo que van a decir, porque ya me sé los diálogos. Pero es un programa limpio, bonito. Es increíble cómo los niños, los jóvenes, los adultos usamos frases de los personajes de nuestra vida cotidiana. Sí, nos hemos robado frases y con eso hemos también nos hemos traído a los personajes del Chavo del Ocho a nuestra vida real, y eso también es parte de la magia. Nos decías, Carmen, que como hijos de estos personajes no tienen ningún problema, ninguna vinculación directa con el conflicto ni con el programa en sí. Pero me imagino yo que después de haber compartido un trabajo tantos años y un trabajo tan querido por la gente, no sé, tal vez algún acercamiento con los personajes cuando eras chica o con los familiares de estos actores y actrices en la actualidad. ¿Cuál es tu relación con ellos antes y ahora? Bueno, antes era mucho más estrecha por lo mismo de que pues era un equipo que trabajaba mucho tiempo, y sí se llegaron a hacer reuniones en casa de Roberto, por ejemplo, con sus hijos, su primera esposa, igualmente a la casa iban a visitarnos Kiko, su esposa, sus hijos. Teníamos una relación bonita y muy amigable siempre. Ahora ha cambiado un poco porque pues la distancia de todo mundo, pero eso no quiere decir que no siga ese vínculo de cariño, ¿me explico? Tenemos, por ejemplo, yo con Edgar he tenido cierto contacto, no mucho, pero sí, pero él nos quiere con toda el alma. Él siempre nos demostró un cariño muy especial, y nosotros a él. Igual a Carlos Villagrán Kiko, también con él. Es una relación que, aunque no tengamos contacto con él como quisiéramos, está el vínculo de cariño. Y con los demás no ha habido mucha relación. No en mi caso, por ejemplo, mi hermano Esteban sí ha tenido un poquito más de contacto con María Antonieta y así. Con Florinda Mesa no tenemos ninguna relación, no hemos tenido ningún contacto con ella últimamente. Como te digo, anteriormente sí era mucho cuando estaba el grupo completo, pero en este momento no. Con Edgar, Carlos y María Antonieta sí hay un vínculo más estrecho, por decirlo así, aunque la distancia no nos permite vernos como quisiéramos, pero sí la hay, con mucho cariño la hay. Qué bueno, qué bueno. Son 8 de la mañana con 18 minutos en este momento aquí en Guayaquil, Ecuador. Estamos conversando con Carmen Valdés, la hija del actor mexicano tan querido Ramón Valdés, recordado. Y bueno, seguimos compartiendo con este personaje, aún a pesar que las series, ya por un conflicto entre los herederos de Roberto Chespirito, tienen en este momento con las cadenas de televisión. Sin embargo, Carmen cree y nos unimos a ese sentimiento, Carmen, de que ojalá pronto exista una solución y que las generaciones puedan seguir disfrutando a través de la televisión las aventuras del Chavo del Ocho en unión a estos personajes tan queridos. La verdad es que bueno, nos hubiera encantado poder decirle en persona a tu papá
Gracias por todas las tardes tan divertidas, pero es un honor tan grato poderle decir a su hija, Carmen, gracias, porque pues compartiste tu papá con nosotros y nos permitiste crecer Claro. con él de una manera tan divertida, así que muchísimas gracias de todo corazón, gracias por esta entrevista y gracias por haber compartido a ese Ramón que tanto queremos y recordamos. Claro que sí, María Josefa, la agradecida soy yo, la emocionada soy yo, porque recibir ese cariño, las palabras siempre hacia mi papá me llenan de alegría, me siento muy emocionada por eso. Y como dices, compartiendo a mi papá, pues no lo comparto, es de ustedes también, es de todos nosotros. Y si me permites hacer nuevamente la invitación para que me sigan, porque ahí estoy compartiendo justamente muchas cosas que las personas no saben de él, la parte humana y la parte de papá. Entonces, si me permites repetir mis redes sociales, sí, por para favor, que la gente pueda también, es en Twitter, Carmen Valdés con S, Jul, y es Ramón Valdés, Seu Madruga en la vida real. Y en Instagram es lo mismo, Carmen Valdés Jul, Ramón Valdés en la vida real. Y ahí van a poder ver, por ejemplo, una anécdota que conté ahí de un autógrafo que me dio mi papá, porque habíamos ido de compras al mercado, porque mi papá era así, y empezaron a acercarse muchos niños, muchos, y le pedían autógrafos, y mi papá firma y firma, y cuando llegamos a la casa le dije, papá, das un montón de autógrafos, muchos, yo quiero el mío. Y me dio el autógrafo con una dedicatoria que está ahí en mis redes, y para que además conozcan cómo firmaba don Ramón, porque eso es muy especial. Entonces, muy agradecida María Josefa, Lenzi, sé que está ahí Carolina, y agradezco también al productor Guillermo, y bueno, a todos ustedes como equipo, mando un gran beso y abrazo gigante a Ecuador. El programa Se Amaneció, muchísimas gracias por este cariño, por esta oportunidad, y bueno, estoy a sus órdenes y feliz de estar aquí. Muchas gracias, María Josefa. Recibe un abrazo enorme, se nos acabó el tiempo para esta charla, pero la gratitud y el cariño para ti y tu padre, que siempre estará con nosotros, y aunque hayan pasado 32 años, que ya no está en esta tierra, será eterno huésped de nuestro corazón. Gracias, Carmen, y que tengas un excelente día. Hemos conversado con Carmen Valdés, la hija del actor mexicano Ramón Valdés. Nos ha invitado a sus cuentas para que podamos ver las anécdotas y ese perfil más íntimo de ese tan querido don Ramón, que ya hace más de 30 años no está, pero como decíamos hace pocos segundos, va a permanecer en el recuerdo de algunas generaciones, porque con él crecimos, junto al Chavo, junto a todos los personajes que nos regaló Chespirito, Roberto Gómez. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Nos vamos a ir a un corto comercial. Quédese en Así Amaneció, que ya volvemos.